años 80, en un rincón remoto de California, dos hombres llevaron a cabo uno de los crímenes más aterradores de la historia. Leonard Lake y Charles Ng crearon su propio infierno en la Tierra, un búnker donde secuestraban, torturaban y desvivían a sus víctimas. Todo en nombre de sus retorcidas fantasías. Leonard Lake, un ex-marine obsesionado con la supervivencia, y Charles Ng, un joven con un oscuro pasado y un deseo insaciable de poder, se unieron para formar una de las asociaciones criminales más sádicas que el mundo ha conocido. Pero, ¿cómo comenzó esta macabra sociedad? ¿Qué los llevó a construir un búnker para coleccionar esclavas? ¿Y cómo lograron ocultar sus crímenes durante tanto tiempo? En este video, exploraremos los detalles escalofriantes del caso de Charles Ng y Leonard Lake. La historia de Charles Ng y Leonard Lake es un recordatorio de lo que ocurre cuando dos mentes perturbadas se encuentran. Sus crímenes dejaron una marca imborrable en la historia criminal, y aún hoy, sus actos continúan generando horror y fascinación. Ahora, adentrémonos en los primeros años de la vida de estos hombres y descubramos cómo dos personas con caminos tan distintos terminaron formando una sociedad criminal que llevaría al horror absoluto. Leonard Lake y Charles Ng eran dos hombres muy diferentes, pero ambos compartían un oscuro pasado que los empujó hacia un camino de violencia. Para entender cómo llegaron a convertirse en uno de los dúos criminales más sádicos de la historia, primero debemos conocer su origen. Leonard Lake nació el 29 de octubre de 1945 en San Francisco, California. Desde pequeño, mostró señales de un comportamiento perturbador. Torturaba animales y fotografiaba a sus hermanas sin ropa. Pero lo más inquietante era su obsesión por los escenarios postapocalípticos y la idea de mantener esclavas sexuales para repoblar el mundo después de un desastre. Las fantasías de control y dominación que Lake mostró desde pequeño son señales comunes en desvividores en serie. Pero lo que lo hacía diferente era su capacidad para planear sus crímenes como si fueran un proyecto a largo plazo. Charles Ng nació el 24 de diciembre de 1960 en Hong Kong. Creció en una familia estricta, con un padre abusivo que le exigía perfección. Esto lo convirtió en un joven rebelde que buscaba maneras de escapar de la presión familiar. Ng se mudó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad Notre Dame, pero fue expulsado en su primer semestre por robar. Poco después, se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos utilizando documentos falsos. En 1981, Leonard Lake y Charles Ng se conocieron a través de un anuncio en una revista de supervivencia. Lake buscaba a alguien que compartiera sus fantasías de crear un refugio donde pudieran capturar y mantener cautivas a sus víctimas. Ng, con su naturaleza manipuladora y tendencia hacia la violencia, encajó perfectamente en ese plan. Antes de comenzar su serie de desvivimientos, Ng y Lake participaron en una serie de robos para financiar su proyecto. Durante uno de estos robos, Ng fue arrestado y encarcelado, pero Lake logró escapar, comenzando a construir lo que se convertiría en el infame búnker de la muerte. La unión de Leonard Lake y Charles Ng marcó el inicio de uno de los casos criminales más macabros de Estados Unidos. Dos hombres con fantasías sádicas encontraron en el otro a la pareja perfecta para llevar a cabo sus crímenes atroces. Leonard Lake llevó sus fantasías a la realidad, construyendo un búnker diseñado para secuestrar, torturar y desvivir a sus víctimas. Un lugar que se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más aterradores de la historia. En una propiedad rural en Wilseyville, California, Leonard Lake
construyó lo que sería conocido como el Búnker de la Muerte, un lugar que, a simple vista, parecía una cabaña común, pero en su interior escondía un infierno diseñado para secuestrar, torturar y desvivir a sus víctimas. Leonard Lake comenzó la construcción de su búnker a principios de los años 80. La propiedad incluía una cabaña, pero lo que la hacía única era una habitación subterránea reforzada con concreto. Esta habitación tenía celdas, una cámara de tortura y una sala de observación, donde Lake y NG podían monitorear a sus víctimas. El búnker no era solo un lugar para esconder a sus víctimas, era un espacio cuidadosamente diseñado para ejercer control total sobre ellas, deshumanizarlas y grabar sus sufrimientos. Una de las inspiraciones de Lake fue el libro The Collector, que relata la historia de un hombre que secuestra a una mujer para convertirla en su propiedad personal. Lake llevó esta fantasía a la realidad con su búnker, al que llamó su Proyecto Miranda, en honor a un personaje del libro. El objetivo de Lake era crear un lugar donde pudiera mantener a mujeres cautivas como esclavas para su placer personal. Creía que, en un mundo postapocalíptico, sería necesario repoblar la tierra y su búnker serviría como su refugio. Lake y NG no solo secuestraban mujeres, también capturaban parejas y familias enteras. Los hombres y los niños eran desvividos de inmediato, mientras que las mujeres eran mantenidas cautivas, torturadas y sometidas a sus perversiones antes de ser desvividas. El búnker de Leonard Lake no fue solo un escenario de horror, fue un símbolo de control total, donde dos hombres con mentes perturbadas llevaron a cabo actos atroces sin remordimiento, pero su reino de terror estaba a punto de llegar a su fin. Entre 1983 y 1985, Leonard Lake y Charles NG llevaron a cabo una serie de crímenes que dejaron una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Su modus operandi era meticuloso y brutal, diseñado para ejercer control absoluto sobre sus víctimas. Una vez que las víctimas llegaban a la propiedad, Lake y NG las sometían a un proceso de deshumanización. Los hombres y niños eran desvividos casi de inmediato, mientras que las mujeres eran llevadas al búnker, donde comenzaba su verdadero calvario. Lake y NG grababan todo. En las grabaciones se ve a las víctimas siendo torturadas y humilladas, obligadas a referirse a sus captores como maestro y señor. Además, Lake llevaba un diario donde documentaba cada uno de sus crímenes, detallando sus pensamientos y fantasías más oscuras. Las autoridades lograron identificar a algunas de las víctimas, incluyendo familias enteras que desaparecieron sin dejar rastro. Se estima que el número total de víctimas podría ser mucho mayor, pero hasta la fecha solo se han confirmado 11. El 2 de junio de 1985, un intento de robo en una ferretería marcó el fin del reino de terror de Lake y NG. Charles NG fue sorprendido robando, lo que llevó a la intervención de la policía. Cuando la policía llegó a la propiedad de Lake para investigar, descubrieron evidencias perturbadoras: armas, grabaciones de video y restos humanos. Leonard Lake, sabiendo que había sido descubierto, tomó una cápsula de cianuro que llevaba consigo y murió horas después. Charles NG logró escapar y cruzar la frontera hacia Canadá, pero en 1985 fue arrestado por un robo menor. Comenzó una prolongada batalla legal para evitar su extradición a Estados Unidos. Después de varios años de batallas legales, Charles NG fue extraditado a Estados Unidos. Su juicio comenzó en 1998 y se convirtió en uno de los más largos y costosos en la historia del estado de California.
La evidencia contra NG era abrumadora. Las grabaciones, los testimonios y los diarios de Lake lo incriminaban directamente en los crímenes. En 1999, Charles Enns fue declarado culpable de 11 asesinatos y condenado a muerte. Hasta la fecha, permanece en el corredor de la muerte en la prisión de San Quentin. El caso de Charles N.G. y Leonard Lake dejó una profunda cicatriz en la historia criminal de Estados Unidos. Sus crímenes revelaron lo que puede suceder cuando dos mentes perturbadas encuentran una vía para dar rienda suelta a sus fantasías más oscuras. El caso también puso en evidencia las fallas del sistema legal para prevenir crímenes de este tipo. Ambos hombres tenían antecedentes criminales, pero lograron operar durante años sin ser descubiertos. El caso de Lake y N.G. ha inspirado documentales, libros y análisis criminológicos. Pero, más allá de su impacto en la cultura popular, su historia sigue siendo un recordatorio del peligro que representan las mentes manipuladoras y sádicas. El búnker de la muerte ya no existe, pero las cicatrices que dejó permanecen. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que la justicia fue suficiente para los crímenes cometidos por Charles N.G. y Leonard Lake? Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más perturbadores de la historia criminal. Nos vemos en el próximo video.